Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy voy a realizar la exposición sobre la hoja de ruta de amenazas a la seguridad entre IPv4 e IPv6. Comencemos. Bueno, listo. Una leve introducción al tema. La idea del Internet de las cosas es conectar todos los dispositivos físicos e Internet. Como sabemos, cada dispositivo eh, debe presentarse mediante una dirección única de protocolo de Internet. Actualmente existen dos versiones de IP conocidas, la IPv versión 4 o la IP versión 6. Se supone que las versiones de IPv4 cubre todas las interfaces de la red, como que desde la aparición del Internet de las cosas, eh, la cantidad de dispositivos conectados aumentó drásticamente y entonces este tipo de versión ya no podía permitirse como el aumento o la congestión que había en el momento. La solución a esto fue la introducción de una nueva versión, la IP versión 6, para permitir un mayor flujo en torno al Internet de las cosas. A pesar de que la IP versión 4, pues ella proporciona lo que sería siendo interoperabilidad con varios tipos de protocolos. Su implementación es relativamente sencilla, es más fácil, pero al ser así es más vulnerable a varios tipos de ataque. Es por esto mismo que se introdujo la IP versión 6 con protocolos de seguridad, como pueden ser la IPC, protocolo de descubrimiento de vecinos o de encubrimiento de vecinos. Hoy en día, la IP versión 4 sigue funcionando y está en constante actualización en cuanto a sus componentes de seguridad. Bueno, pues es necesario porque debido a que existen hoy en día las dos, pues interactuar entre ambas versiones. Esto quiere decir que existe la necesidad de un mecanismo, de un producto que permita la correlación entre ambas versiones. Eh, Estos mecanismos complicaron lo que vendría siendo como la implementación de la IP versión 6 debido al alto consumo de recursos. Eh, Fuera de esto, pues también existen el miedo a recibir constantes ataques, constantes amenazas. Por lo tanto, las características de IPv6 no son, de IP versión 6, no son, digámoslo así, tan fuertes ni tan suficientes, quedan cortas. Y esto es lo que se necesita crear una nueva línea de defensa que pueda proteger los servicios de la IP, de la red, de estos ataques pues, que he estado mencionando. Bueno, existen varios mecanismos de detección de ataques, de instrucciones también. Este se considera óptimo a la hora de proteger debido a que funciona en base a dos niveles, uno de Ghost y otro de red. Además se enfoca en varios niveles de seguridad como puede ser el de firmas y pues también el propio en la red. Vamos a conocer entonces ahora un poco las diferencias entre IP versión 4 e IP versión 6. La primera diferencia que encontramos sería siendo la longitud de la dirección. Encontramos pues en pantalla un cuadro en el cual pues voy a exponer las características de IP versión 4 y las características de IP versión 6. La primera que encontramos es que IP versión 4 es de 32 bits, mientras que el IP versión 6 tiene 128. La cantidad de direcciones disponibles viene siendo 2 a la 32 en caso de IP versión 4 y de 2 a la 128 en caso de IP versión 6. Como podemos leer, el formato de dirección utilizado en IP versión 4 es de notación decimal, mientras que el formato en IP versión 6 es notación hexadecimal alfanumérica.
También podemos ver que el prefijo de la anotación en IP versión 4 es de 24, mientras que en IPv6 es de 48. IPv6 se representa con 4 dígitos hexadecimales en 8 grupos, mientras que la IP versión 4 se presenta con 3 puntos decimales eh, dividido en 4 grupos. La IP versión 6 admite también la configuración pues, automática, mientras que la IP versión 4 esta admite un protocolo de configuración dinámica que puede ser llamado el host eh, o de HCP, que es también conocida como la configuración manual. Otra diferencia que encontramos sería siendo la calidad del servicio. La calidad del servicio no viene siendo más que un conjunto de requisitos que se utilizan para garantizar la entrega adecuada de paquetes, como para construir métricas de ancho de bandas, datos transmitidos, retrasos, datos perdidos, datos recibidos, entre muchos otros parámetros. En el caso de IP versión 4, el flujo de paquetes se basará, por decirlo así, en la fuente, en el destino, el tipo de protocolo en la capa de transporte, pero estos parámetros pueden verse afectados debido al proceso de fragmentación y cifrado. En la versión 6, en IP versión 6, el flujo de paquetes se basa en los campos anteriores mencionados que componen el IP versión 4, y a esto se le va a sumar el flujo etiquetado que está predefinido en el encabezado. Este flujo consta de 20 bits y además tiene una clase llamada tráfico, el cual tiene un campo de 8 bits, y este se usa básicamente para distinguir entre clases o prioridades que tenga este paquete. Se hace en torno al origen, al origen, y pues este proporciona ventajas como pueden ser reducir el tiempo promedio en procesamientos del enrutador. Bueno, también contamos con la movilidad. La idea principal detrás de un protocolo IP móvil es pues, como lo mismo lo dice, mantener conectados los dispositivos a Internet pese a que el dispositivo esté en constante movimiento. En IP versión 4, el mecanismo de movilidad consta de 3 funcionales conocidas como agente local, el agente aeronave y el nodo móvil. Cada una tiene una dirección residencial. Esta está permanentemente asignada desde la red doméstica, pero entonces cuando el dispositivo, aquí viene la diferencia, que cuando el dispositivo se mueve, esta crea una dirección temporal. Entonces lo que provoca retrasos en cuanto al enrutamiento de IP versión 4. La IP versión 6 pues proporciona un gran soporte para la movilidad, ya que esta utiliza dos direcciones IP conocidas como dirección de casa o CAO. Bueno, vamos a ver entonces un poco de la seguridad entre IP versión 4 y IP versión 6. En esta parte pues, de la exposición voy a mencionar algunos de los ataques cibernéticos basados pues, en ambas direcciones IP. Primero conocemos uno muy conocido como el PIN de la muerte. El objetivo principal de este ataque es destruir servicios en la máquina de destino. Este ataque usa la función de ping para crear un pequeño fragmento, y cuando estos fragmentos se ensamblan, en el destino excede el tamaño del paquete IP. Aquí pues estaría explicado pues este ataque. También conocemos otro llamado superposición. El objetivo principal de este ataque es obtener acceso basado en indicadores PSP. Se envía un primer fragmento con bandera TSP para llegar al destino. El segundo fragmento se envía con un valor diferente de bandera, y este fragmento no se bloquea debido a la verificación realizada previamente, solo en el primer fragmento y cuando ambos llegan al destino. Bueno, así concluiría mi exposición. Muchas gracias.
Vea, los tiene que desbaratar por ambos lados, desde aquí por los dos lados, para que no me destroce la